Sea usted bienvenida, bienvenido a Yo Audiencia Mexiquense. Las elecciones del Poder Judicial pues son inéditas, son muy importantes y por lo tanto el Sistema Mexiquense de Medios Públicos ha venido realizando una cobertura especial con información de primera mano para que todas y todos podamos aprender de este proceso electoral. Y también tiene una cobertura especial para el próximo domingo 1 de junio, para hablar sobre justo este ejercicio de transparencia, este ejercicio periodístico. Nos acompaña Enrique Gómez, quien es el titular de Mexiquense Noticias, y también nos acompaña Israel Dávila, que es el responsable de las redes sociales de este sistema. Vamos a ello. Enrique Gómez, bienvenido a Yo Audiencia Mexiquense nuevamente. Gracias Gabriel por la invitación y por el tema que traemos del tema de la elección judicial. Gracias. Por supuesto que sí. Israel Dávila, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la Enrique, invitación. antes de platicar sobre la cobertura especial que ha venido desarrollando Mexiquense Televisión y Mexiquense Radio, ¿por qué es tan importante estas elecciones? Me parece que es muy importante porque por primera vez en la historia contemporánea de México, los mexiquenses y los mexicanos van a votar por definir quiénes serán parte de los impartidores de justicia, tanto en el Poder Judicial local como en el Poder Judicial federal. Claro, pueden existir antecedentes históricos en México, pero es la primera vez en la que se va a dar una elección de este tipo y en la cual va a haber un involucramiento ciudadano a través del voto popular, a través del voto ciudadano, para definir quiénes serían estos impartidores de justicia. Por ese solo hecho, me parece que es sumamente importante esta elección y también darle la cobertura necesaria. Israel, a mí me da la impresión de que ha existido mucha desinformación al respecto en redes sociales. ¿Cuál es tu panorama, tú que estás tan metido en el mundo digital? Y no solamente en redes sociales, sino en los medios en general, ¿no? Y creo que también esa parte de esa información es el desconocimiento que hay sobre lo que era el Poder Judicial. Por eso es importante la elección, ¿no? Que nos involucremos y que conozcamos cuáles son las funciones del Poder Judicial, qué es lo que hace un magistrado, qué es lo que hace un ministro, qué es lo que hace un juez, qué asunto resuelve. Y en eso nos hemos enfocado en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, en los diferentes espacios, tanto en radio, en noticias, en televisión y en digital, en elaborar materiales que permitan dar a la ciudadanía, al electorado, esta información para que llegue de una manera más informada a emitir su voto, ¿no? El próximo 1 de junio. Por supuesto. Enrique, yo he visto, finalmente soy también televidente, ¿no? Soy radioescucha de Mexiquense Televisión, Mexiquense Radio. Hay nuevas producciones que se han incorporado en estos meses para justo concientizar sobre la relevancia de estas elecciones. Sí, te platico, o sea, lo que hicimos en Mexiquense Noticias fue planear y estructurar una cobertura. Obviamente es una cobertura electoral como se hace en cualquier proceso electoral, como lo hicimos el año pasado, en el año 2024, pero en esta ocasión pues ameritaba doble, era una situación que ameritaba el realizar una cobertura electoral, pero también realizarla de una manera distinta porque es una elección inédita. Entonces, para esto creamos, formulamos lo que nosotros denominamos en Mexiquense Noticias como la cobertura Reto Judicial 2025. ¿En qué consiste esta cobertura? Yo lo ubicaría en dos pilares. Uno, es una cobertura electoral como medio público que estamos estructurando y estructuramos desde Mexiquense Noticias como medio público con el objetivo principal en un primer momento, sí, de informar, pero también hay que destacar un aspecto importante, no solo es informar, también es explicar. En el caso de esta cobertura, a diferencia de otro proceso electoral tradicional, como es la elección de diputados, de alcaldes, de gobernadores o presidentes, aquí no solo se trataba de informar, se trataba de explicar cuáles son los antecedentes, quiénes son los protagonistas, cuáles son las fases, por qué se realizan de tal o cual forma las campañas electorales, qué pueden hacer o no hacer los candidatos y sobre todo, cómo los ciudadanos y ciudadanas se pueden involucrar en este proceso. Entonces, este fue un primer pilar de esta cobertura de Reto Judicial. Que son estos programas especiales, digamos. Que son tanto los programas que producimos en Mexiquense Noticias, que son los enfocados a jóvenes, que es Plan, el programa que creamos Exprofeso,
esfuerzo para este proceso, que es Reto Judicial 2025, el programa de enfoque mexiquense, el programa de mujeres y el programa de México en Contexto, que ya existían, hay que decirlo, nacieron el año pasado precisamente en el contexto del proceso electoral, pero ahora ya llevaban una dinámica propia con temas diversos y lo que hicimos fue volcarlos a la cobertura electoral judicial. ¿Para qué? Para que en sus distintos segmentos tuvieran ese objetivo de estar difundiendo y estar explicando precisamente la elección judicial. Eso por un lado. Y por otro, dentro de toda la cobertura de Mexiquense Noticias en sus distintos noticiarios, lo que hicimos fue crear ese segmento de Reto Judicial 2025, donde a través de infografías, a través de numeralias, a través de seguimientos informativos, a través de entrevistas, fuimos creando y generando y garantizando que todos los días existiera información sobre la elección judicial, para precisamente ir de la explicación hacia la nota utilitaria, lo que le puede servir a la gente para comprender de mejor forma este proceso electoral. Y esto sobre todo en los noticiarios, ya esta segunda parte. Esta es la segunda parte, o sea, tenemos los programas, que son programas de opinión, de análisis que produce Mexiquense Noticias, que son 4, más este que se creó ex profeso, que es el de Reto Judicial 2025, y a eso se suma la información, el contenido informativo que está en los distintos noticiarios de Mexiquense Noticias. Así es, que es una gran cobertura que se ha desarrollado pues ya desde hace varios meses, caso específico pues de estas elecciones, pero en general pues es una labor periodística que se desarrolla permanentemente de poner al día a las audiencias sobre lo que acontece pues en el país, en la ciudad, en el estado, en el mundo. Israel, ¿y cuál ha sido la estrategia en redes sociales que han crecido mucho, por cierto, aquí en el sistema mexiquense de medios públicos? Pues hemos hecho un trabajo coordinado con las diferentes áreas del sistema mexiquense de medios públicos. Los programas de la barra nocturna de opinión, donde se están abordando temas de la elección judicial, pues también los transmitimos a través de las diferentes plataformas digitales. Las producciones que se hacen en conjunto con el Instituto Electoral del Estado de México también se le da salida a través de las plataformas digitales. Y bueno, también con el IEM hemos acordado la difusión de los 35 foros de debate que se organizaron para esta elección. Estos días se están transmitiendo también el foro de debate que organizó el área de noticias, donde se está invitando, bueno, donde se invitó más bien a los candidatos a la presidencia del Poder Judicial mexiquense. Son espacios en los que la ciudadanía puede conocer la trayectoria de los candidatos que van a buscar un cargo en el Poder Judicial, ¿no? Allí en redes sociales también han hecho infografías, videos cortos, estos que les llaman los reels y demás. Estamos, también hemos elaborado diversas carteles, diversas infografías que publicamos a través de las redes sociales, y los videos cortos, los reels, los estamos publicando en TikTok, que la red social que mayor penetración tiene en este momento. Ahí también abordamos pues cómo va a ser la elección, qué características tiene la elección y cómo la gente se puede involucrar y participar en la elección, ¿no? Oye, ¿y cómo les ha ido ahí en las redes? ¿Hay aceptación, hay inquietud, hay recelo, muchas dudas? ¿Cuál ha sido la reacción de las audiencias? Mira, al principio era difícil que tuvieran impacto los materiales que íbamos subiendo, pero a través con el tiempo de estos meses que hemos estado subiendo materiales, pues han generado mayor aceptación, ¿no? Ya los buscan más, incluso los programas también que se transmiten de la elección judicial han tenido más impacto que otros programas, ¿no? Entonces, sí hay interés de la ciudadanía, falta mucho por hacer también, y bueno, el reto de las autoridades y también de nosotros es convocar a la gente para que se desborden las urnas el próximo domingo. No, por supuesto, siendo algo inédito, pues hay que partir de cero, ¿no, Enrique? Entonces nos hablabas pues de estos dos ámbitos, pero han mencionado una producción que también se ha hecho con el Instituto Electoral del Estado de México. Así es, digo, el reto está planteado, incluso creo que por eso es el nombre, Reto Judicial 2025, porque es un reto no solo para la ciudadanía, también es un reto para los medios, porque es una nueva forma de cubrir una elección. Como te decía hace un rato, no solo es informar, sino es explicar y buscar el dato utilitario. Es crear un relato que sea cordial para precisamente incentivar ese voto y sobre todo coadyuvar de manera estratégica, de manera inteligente a ese voto. Y
En relación a esta producción, sí. Sumado a esto, ¿no? Y también, digo, otro aspecto que también hemos realizado en Mexiquense Noticias es la organización de un foro debate. Organizamos un foro debate con 8 candidatos a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Se invitó a los 13, porque son 13 candidatos y candidatas los que están contendiendo, pero bueno, la respuesta positiva fue de 8 y organizamos este foro, que fue, digamos, otro ejercicio mediante el cual buscamos precisamente generar más información, generar más comprensión sobre este proceso electoral judicial. Y sumado a ello, voy a tu pregunta, también se firmó un convenio con el Instituto Electoral del Estado de México, con el cual se busca también generar más contenido, generar más entrevistas, generar programas también sobre el tema electoral donde han participado consejeras electorales y obviamente contenido que se ha difundido tanto en televisión, en Mexiquense Noticias, en digital y en Mexiquense Radio. Entonces ha sido, digamos, todo un esfuerzo que es no solo propiamente del sistema mexiquense de medios públicos, sino también en coadyuvancia con el órgano electoral, como es el Instituto Electoral del Estado de México. Sí, bueno, y recordar también el hilo negro, ¿no?, que conduce el director general de este sistema, el maestro Bernardo Barranco. Ahí también se han abordado diferentes perspectivas sobre estos temas. Tenemos ya que hacer la pausa, pero por favor no se vaya, vamos a seguir hablando sobre esta cobertura especial que justo ha hecho Mexiquense Televisión, Mexiquense Radio, sobre este proceso electoral, estas elecciones del Poder Judicial y su relevancia en sus derechos que usted tiene como audiencia. Aquí lo esperamos. Gracias por continuar en Yo, Audiencia Mexiquense, en este programa en el que procuramos acercarlo sobre qué hay detrás de esta cobertura especial que se ha hecho sobre este proceso electoral inédito del Poder Judicial y por qué la relevancia justo de llevar este tipo de producciones a nuestras audiencias. Y ya lo comentábamos, Enrique Gómez, quien es el responsable de Mexiquense Noticias, Israel Dávila, quien coordina todo, pues todo lo que son las redes Mexiquense Digital. Enrique, también parte, digamos, de las estrategias que se han desarrollado en los últimos meses aquí en nuestro sistema, pues ha tenido que ver con este compromiso que tenemos con las audiencias, con esta garantía del derecho a la información. Así es, como te decía hace un momento, creo que tiene que ver mucho con construir un relato, construir una historia judicial, pero en el fondo a lo que se apunta es al derecho de las audiencias. Si tenemos una elección judicial que se está realizando en este momento, que es de entrada complicada, compleja, que son distintos factores nuevos, inéditos, que son de difícil comprensión, incluso de autoaprendizaje para nosotros, pues lo que tenemos que hacer es generar precisamente los medios o las formas para que las audiencias se incorporen a este proceso, comprendan este proceso, porque al final de cuentas la elección judicial, tanto local como federal, es una oportunidad para ampliar nuestros derechos político-electorales. Sí estamos hablando de la oportunidad de emitir un sufragio por tal o cual candidato o por determinados candidatos, pero en el fondo, desde el punto de vista, digamos, del ejercicio de la teoría político-democrática, lo que estamos hablando es de que ampliemos nuestros ejercicios, nuestros derechos político-electorales. ¿Hacia qué? Hacia el Poder Judicial, un poder que en determinado momento no había tenido esa, digamos, apertura para que sus funcionarios, sus impartidores de justicia, pues fueran electos mediante el voto popular. Claro, todo este proceso implica una serie de transformaciones. Estamos apenas iniciando, pero como medio público, como Mexiquense Noticias, como Sistema Mexiquense de Medios Públicos, me parece que hemos puesto el ejemplo para ser coadyuvantes en la generación de una mejor cultura cívica en el contexto de este proceso. Esto que mencionas es fundamental, una cultura cívica, una cultura política. Yo veo también, como seguramente ustedes lo hacen, otros medios de comunicación. Estamos al tanto de lo que hacen otros medios públicos y otros medios comerciales. A mí me parece, y no es porque esté yo aquí,
que el sistema mexiquense de medios públicos sí marcó la diferencia, Enrique, en este terreno? Me parece que sí, y digo, me parece que sí porque lo que hablábamos hace un rato, una cobertura noticiosa desde los distintos noticiarios, enfocados con segmentos, aproximadamente el 15% del contenido noticioso durante estas semanas de las campañas electorales, enfocadas a la elección judicial. Tenemos 5 programas enfocados, volcados a la elección judicial, más la coadyuvancia con los órganos electorales, más otros espacios como comentaba Celino Negro, que también enfocados a tratar este tema, más el tema de redes sociales, el aspecto digital, todo lo que se puede hacer ahí para precisamente conseguir nuevos públicos, nuevas audiencias, público más joven. Entonces es un esfuerzo que está enfocado desde el punto de vista, digamos, político-electoral hacia el promover el voto, el incentivar, el coadyuvar, pero también el dar un ejemplo en cómo se puede instrumentar una cobertura desde un medio público. Aparte es una obligación, ¿no? Porque sí. Y hacer un contrapeso a lo que está pasando en los medios corporativos, ¿no? Ahora hay muchas campañas, hay medios corporativos que están desde el inicio que incluso cuestionaron la reforma judicial. Invitan a no votar, ¿no? Y ahora están promoviendo eso, ¿no? Si participas, si no participas. Entonces creo que sí los medios públicos tienen una obligación y un compromiso con las audiencias, con la ciudadanía, pues esto a fomentar la vida democrática, ¿no?, del país. Oye, Israel, pues justo, o sea, tú trabajas mucho con las y los jóvenes mexiquenses a través de las redes, porque una cosa es la televisión, ¿no? La televisión abierta, la radio abierta, que tiene audiencia sobre todo de determinada edad, no sé, quizá más de 30 años, pero ahí en las redes tienes un reto enorme. Y sí, ahí el compromiso es hacer ¿Digerible? materiales muy didácticos, muy pedagógicos, para que la gente le entienda, para que los jóvenes se involucren, para que los jóvenes entiendan cuál es la importancia de una elección de este tipo y cuál es la importancia del Poder Judicial en el quehacer social, ¿no? El Poder Judicial te resuelve los amparos, te resuelve los divorcios, te resuelve las adopciones, en fin, es un sinfín de cosas en las que está involucrado el Poder Judicial, y si no le entiendes lo que hace el Poder Judicial, pues difícilmente te interesa. Por eso la importancia desde el sistema mexiquense de medios públicos, explicarle a la ciudadanía, explicarle al electorado qué es lo que hace el Poder Judicial, qué es lo que hace un ministro, un juez, un magistrado en sus diferentes áreas, pues para que también la gente se involucre, le entienda y se atreva a votar el próximo 1 de junio, ¿no? Okay, si me permites, Sí, también por creo favor. que una enseñanza más de este proceso es eso que está comentando Israel. No solo es la difusión de un proceso electoral judicial, sino es el conocimiento de un poder judicial que por años, por décadas, por el tiempo que tú quieras, había permanecido incluso estático y no transparentar todo lo que hacía en su interior, ¿no? Entonces también esta es una oportunidad histórica para conocer las funciones, algo así tan sencillo, las funciones de un poder judicial. Sí, de un juez, como decías, de un magistrado, de ¿Quién un lo ministro? integra? ¿Qué hace un juez? ¿Qué hace un magistrado? ¿Qué hace un magistrado de circuito? ¿Qué es un juicio de amparo? Que son, digamos, son litigios que a lo mejor la audiencia conoce, pero conoce porque se ha involucrado, ha tenido la fortuna o la desgracia de estar en ese tipo de temas, pero que para el común de la ciudadanía permanecen o permanecían en determinado momento sin ser socializados. Y esta elección judicial ha permitido eso. Coberturas como las que hemos realizado han permitido esto, que podamos socializarlo y hacer más visible a este Poder Judicial, tanto local como federal. Enrique, y para las elecciones justo de este 1 de junio, ¿cómo va a ser, en este caso, el despliegue de Mexiquense Noticias? Digo, va a ser un despliegue como una elección, digamos, tradicional, un despliegue, vamos a empezar desde las 7 de la mañana, las transmisiones, vamos a estar en todo el Estado de México, quiero decirlo, con el equipo de digital, con el equipo de radio, con el equipo de televisión, con el equipo de técnica, vamos a estar realizando una cobertura estatal en los principales municipios, Toluca, Naucalpan, Texcoco, Nezahualcóyotl, Atlacomulco, Valle de Bravo, vamos a estar tratando de tener el pulso de lo que esté ocurriendo ese 1 de junio. Vamos a estar también haciendo enlaces con sistemas medios públicos de otros estados para también saber qué está pasando. Vamos a tener enlaces con autoridades electorales, vamos a estar en el Instituto Nacional Electoral, vamos a estar en el Instituto Electoral del Estado de México. La idea de ese día, que es el día clave, aunque ya digamos ya es el clímax del proceso electoral judicial, pero la clave, el objetivo principal es tener el pulso de lo que esté ocurriendo ese día y sobre todo consignar cuál
cuál es finalmente el resultado de todo esto que se ha visto durante las campañas electorales judiciales. Y también, pues, para incentivar este tema que hemos platicado de la cultura cívica. Y no solamente las elecciones terminan ese día, porque por ser una Claro. elección inédita, ahora Sí. los cómputos se van a alargar durante 12 días. Entonces, después de la jornada electoral, pues le daremos seguimiento a lo que viene después de la elección, ¿no? A los cómputos, a las impugnaciones, incluso la asignación ya de los cargos, ¿no? Que por primera vez van a ser de forma equitativa entre las mujeres y los hombres, ¿no? Desde las boletas se va a poder votar por hombres y por mujeres y eso es un avance. Claro, no. Todo ha sido un avance, es inédito y es un proceso pues profundamente democrático, un cambio histórico en nuestro país. Ya casi se nos termina el tiempo, pero no quisiera que termináramos este programa para hablar sobre lo que ocurrió la semana pasada, que fueron unos conversatorios sobre esta nueva iniciativa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum y que reivindica los derechos de las audiencias. Es decir, hubo una contrarreforma que tuvimos en 2017, la presidenta lo recupera y pues bueno, ya vendrá el proceso de votación. Desde su punto de vista, ¿por qué es tan importante recuperar los derechos de las audiencias? Israel, primero lo vemos en el ámbito digital, como que ahí no llegan los derechos de las audiencias, pero Mexiquense Televisión, Mexiquense Radio, Mexiquense Digital también tiene un compromiso en ese terreno. Así es, incluso ya también hay voces de algunos legisladores que planean empezar a legislar sobre esta materia de las audiencias en el terreno digital. Entonces habrá que esperar cuál es la definición que se da, que las audiencias estén muy al pendiente de la discusión y de la aprobación de estas iniciativas y ver cuál es el avance que se da en esta materia, ¿no? Que es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, los derechos de las audiencias son pues la base de todo, ¿no? Pues digamos que es vamos a decir, la materia básica, ¿no? Me parece que este tipo de reformas pues deben apuntar al deber ser, y más en un medio público. En un medio público muchas veces se dice que es del gobierno o de los gobiernos, pero un medio público es de la ciudadanía, de la sociedad, su fin es social. Entonces, por lo tanto, ese tipo de iniciativas pues se celebran porque van enfocadas precisamente a darles más espacio a las audiencias para que sean las audiencias quienes determinen cuál es el contenido que se debe transmitir o que se debe estar trabajando en ese tipo de medios. Coincido plenamente contigo, entre más caminemos hacia un entorno donde las audiencias determinen los tipos de contenidos que quieren ver, que quieren transmitir, que quieren que se produzcan, estaremos en un entorno mucho más democrático y pues estaremos en el camino que todos los días hablamos, que es el famoso derecho a las audiencias. El derecho a las audiencias que engloba muchos derechos, el derecho a la información, la libertad de expresión, pero que podemos conceptualizar como eso, como el derecho de que tú en un medio público veas contenidos que tú estás buscando. Información veraz, ¿no? Que es también uno de los derechos de las audiencias. Y pues bueno, ahí bien lo dices, Enrique Israel, hay un compromiso de los medios públicos en este terreno. Vamos a seguir muy de cerca lo que ocurra ya finalmente con este dictamen, pero son buenas noticias, eso hay que decirle a nuestras audiencias, que lo que se está aprobando en el Senado de la República y que después va a ir a la Cámara de Diputados, es una recuperación justo de los derechos que usted tiene como audiencia. Y pues con esto nos despedimos, ya le estaremos informando de más detalle. Por lo pronto no se pierda la cobertura que habrá este 1 de junio aquí en Mexiquense Televisión, Mexiquense Radio, a través de las redes sociales de Mexiquense Digital. Y pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Enrique Israel. Gracias, pues gracias por la invitación y gracias por la difusión. Sigamos construyendo ese derecho de las audiencias. Maravilloso. Gracias, Israel. Muchas gracias y no dejen de votar el próximo 1 de junio. Eso es muy importante. No deje de hacerlo. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.